El dinero no alcanza a pesar de que acaban de negociar con las AFPs que durante 4 años el gobierno no va a pagar el fondo de pensiones. Que está bien confundida porque el único trabajo que piensan que tienen que hacer es estar en contra de la bancada Cian, más no venir a hacer su trabajo como legisladores o como legisladoras. Y quejarse y solo no entender de dónde viene cada cosa, a pesar de que se les esté explicando, pues forma parte de este discurso ya bien aburrido. Este gobierno, su gobierno, es el que ha elevado el nivel de endeudamiento público del país a niveles irresponsables, y si no se toman medidas reales, no lo que hoy están aprobando, eso es un camino del cual no vamos a tener retorno. Pero es que aquí se vuelve necesario poder recordarle al pueblo salvadoreño que ahí están en los bolsillos del FMLN y de Mauricio Funes 351 millones. Devuélvanlos. Díganle a su expresidente que los devuelva y seguramente nosotros no sería necesario hacer esta conversión de deuda de corto plazo. El dinero no alcanza a pesar de que acaban de negociar con las AFPs que durante 4 años el gobierno no va a pagar el fondo de pensiones. Miren, y el dinero no alcanza, incluso a pesar de que a cada rato se anuncian excesos de recaudación a costa de lo que los salvadoreños pagan cuando pagan en impuestos, cuando compran medicinas, alimentos, que cada vez tienen precios más elevados. Lo que queda en evidencia es que le deben explicaciones a la gente. Y hoy se está legalizando nuevamente la irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos. Este gobierno es el que más fondos a disposición ha tenido y más facilidad de aprobación de préstamos ha tenido, porque tiene una bancada mayoritaria acá en la Asamblea Legislativa que a todo le dice que sí. Y a pesar de eso no les alcanza. A los salvadoreños yo les quiero decir, no hay que darle un cheque en blanco a ningún gobierno, ni a este ni a ningún gobierno, no hay que darle ningún cheque en blanco confiando en que se están gestionando los fondos públicos por pura buena y pura voluntad. No se puede hacer así. Y tampoco como diputada, que estoy en la responsabilidad de analizar cada propuesta que viene a la Asamblea Legislativa, podemos avalar cuando no hay suficiente información y cuando ya hay patrones de comportamiento preocupantes en el manejo del dinero público. También hay que decirle al pueblo salvadoreño que este día martes estamos está en la Asamblea Legislativa aprobando una deuda de 1.000 millones de dólares, otros 1.000 millones de dólares que vamos a pagar todos nosotros y nuestros hijos. Y como es una deuda importante desde mi punto de vista, merecemos que haya una explicación detallada, justificada y transparentada hasta el último centavo. Pero eso no está pasando. Y puesto que el oficialismo se empeña en manejar el dinero de la gente como que fuera suyo, mi deber como representante de todos los salvadoreños es votar en contra, es no apoyar esto y denunciarle al pueblo salvadoreño qué es lo que está pasando. A nosotros ya nos queda claro de que no vale la pena tratar de convencer gente que ya tomó su decisión y que está bien confundida porque el único trabajo que piensan que tienen que hacer es estar en contra de la bancada Cian, más no venir a hacer su trabajo como legisladores o como legisladoras. Y quejarse y solo no entender de dónde viene cada cosa, a pesar de que se les esté explicando, pues forma parte de este discurso ya bien aburrido. En la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, donde estudiamos esto y donde la colega que habló antes que yo pues no estaba presente, espero que por lo menos haya visto la retransmisión, se discutió todo este dictamen y también llegaron los especialistas del Ministerio de Hacienda a explicarlo de una manera bastante... de hecho, yo les pedí en mi intervención que lo explicaran de una manera bastante más
familiar que tuviera un ejemplo en una economía doméstica. Y les voy a reproducir ese ejemplo porque lo importante acá es que la población salvadoreña se quede tranquila y entienda cuál es la operación que se está haciendo. Básicamente es el ejemplo de si un hijo de ustedes se enferma de gravedad en su casa. Usted como padre y como madre de familia lo que va a hacer es todo lo posible para poder brindar los tratamientos médicos y la medicina que su hijo o hija necesita para poderse curar. Esta deuda de corto plazo se adquirió en el momento de la pandemia y se adquirió de corto plazo porque era la manera más rápida de tener liquidez en la caja del Estado para poder atender todas las obligaciones que generaba una pandemia en un país, en un mundo, de hecho, donde nadie estaba preparado para atender esa pandemia. Comprar medicamentos, comprar camillas, a poder hacer el nuevo hospital El Salvador para atender, también eventualmente comprar las vacunas, etcétera, 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 y todo lo que pasó, y que ahora ya sabemos de que todo lo que se hizo dio resultado. Esa deuda se generó a corto plazo. Es como si usted saca un préstamo a 12 meses. Pero entonces los préstamos de corto plazo tienen una característica, y es que tienen los intereses bastante altos. Estamos hablando de que en una economía normal, si fuera un préstamo personal, estamos hablando de aquellos intereses, por ejemplo, que son del 14, del 16, del 19, del 23%, súper altos. Y lo que se va a hacer con esta operación, lo que se está solicitando en este momento, es poder refinanciar esa deuda de corto plazo a una deuda de más largo plazo que nos permita bajar la cantidad de intereses. Eso es como si usted va y hace una operación muy parecida en el banco que se llama consolidación de deuda, y entonces usted, en lugar de pagar $100,000 en un año, paga $100,000 en 5 años, o en 7 años, o en 10 años. Y obviamente no solo va a bajar el interés de la deuda, que muy probablemente sea, más o menos se mueve entre el 7 y el 8%, que lo va a cambiar de ese 16, 19, 23% que usted tenía, lo va a bajar en un buen porcentaje. En este caso, para el país, estamos hablando de que bajaría alrededor del 2% el interés de la deuda renegociada a largo plazo. Y entonces no solamente baja el interés y solo ahí usted baja la cantidad de dinero que va a pagar al finalizar la deuda, sino que además la cuota del pago es menor, porque usted dividió esa deuda de corto plazo en un más largo plazo. Creo que muchas personas en el país hemos hecho más de alguna vez algún crédito de consolidación de deudas para poder mejorar la economía familiar. Y de esto se trata la operación que estamos haciendo hoy. Así que no, fuera de satanizar, fuera de ponerse irónicos y fuera de burlarse del trabajo que se hace acá, pues yo creo que hay que tener un poco más de información y que les manden con mejores datos los guiones. Muchas gracias, pueblo salvadoreño. Acá la gran pregunta que queda sin responder, porque ustedes a puro artilugio contable, como lo están haciendo con las pensiones, que de un mes a otro a puro plumazo aplican un borrón de saldo y esa deuda ya no aparece en la cuenta general que está en el Banco Central de Reserva de Deuda Pública, quieren también hacer un manejo a conveniencia con este tema. Pero lo cierto es que ustedes siguen sin darle al país un plan real de ordenamiento de finanzas públicas, que asuma por parte de ustedes compromisos reales, que vea la población que se prioriza el uso de los recursos, que esos recursos van destinados realmente a las prioridades que la gente tiene y por las que la gente espera programas, proyectos sociales. Pero hoy las condiciones de vida reales de la población distan mucho de lo que ustedes en el discurso dicen. La pobreza ha incrementado, la desigualdad ha incrementado, las condiciones de precariedad en la familia siguen en aumento. Y entonces acá
esa relación de costo-beneficio, deuda versus lo que la población recibe, realmente en esa ecuación, en esa operación, no hay un resultado favorable para la gente. Y acá, como ustedes lo han dicho en muchas ocasiones y lo repitieron durante la campaña, la gran pregunta es, ¿qué pasa? El dinero no les alcanza. Y yo creo que ustedes tienen la respuesta porque es la frase que han utilizado siempre. Y solo quiero mostrar la gráfica porque ustedes siempre hacen un antecedente cuando se habla de deuda pública, pero se les olvida los últimos años que son los de su gobierno. Y cómo esta gráfica acá tiene un quiebre, un punto de inflexión donde el crecimiento es exponencial. Y por más que borren en los registros la deuda de pensiones, este gobierno, su gobierno, es el que ha elevado el nivel de endeudamiento público del país a niveles irresponsables. Y si no se toman medidas reales, no lo que hoy están aprobando, eso es un camino del cual no vamos a tener retorno. ¿Cuál es el problema? ¿Que se paguen o que ya no están ustedes en el gobierno para robarlo? Deuda que arrastramos. Esa es una de las frases que acaban de mencionar. ¿Saben qué es lo que nosotros estamos arrastrando todavía? Y ya sé que me van a decir que por favor no mencionemos todo lo que ustedes se han robado. Ya sé. Pero es que aquí se vuelve necesario poder recordarle al pueblo salvadoreño que ahí están en los bolsillos del FMLN y de Mauricio Funes 351 millones. Devuélvanlos. Díganle a su expresidente que los devuelva y seguramente nosotros no sería necesario hacer esta conversión de deuda de corto plazo. Que devuelva esos 351 millones. O mejor, si se les hace más difícil ir a buscar a Funes, vayan a buscar a Serén y que devuelva los más de 183 millones que se robaron. Y como ya sabemos que están unidos con Arena, busquen los más de 50 millones que quedaron en el COENA. O los que incluso se robaron en época de Elías Antonio Saca. Veamos la perspectiva amplia, veámosla. Y es que aunque a ustedes les cueste entender, aunque ustedes se nieguen a aceptar la realidad, este país tiene que salir adelante. Y si nosotros, y digo nosotros porque es a través de esta Asamblea Legislativa que se le brinda gobernabilidad al presidente Nayib Bukele, tomamos este tipo de decisiones, es porque ustedes empujaron al país a esta crisis. Yo no sé cómo se atreven a hablar de índices de pobreza cuando ustedes expulsaban a los salvadoreños por su ineficiencia y por su pacto con las pandillas. Yo no sé cómo se atreven a hablar de índices de empleabilidad cuando ustedes preferían enseñarle a los pandilleros a disparar en los polígonos de tiro que entregarle computadora a los niños y niñas para que se formaran. No entiendo con qué cara vienen y alegan discursos en los que empiezan a decir, miren, el país está en crisis, el país no está avanzando. ¿Con qué cara? Si estamos como estamos, por lo que ustedes hicieron. Obviamente, el país no va a cambiar de la noche a la mañana. No va a cambiar en 24 horas. Pero sí, ¿saben qué les aseguro? Que está cambiando, a diferencia de sus gobiernos. ¿Con qué cara vienen y les molesta a ustedes que se haga esta conversión de deuda cuando eso implica que se va a pagar muchísimo menos intereses y que ese ahorro incluso se puede invertir en otras cosas? ¿Con qué cara vienen y reclaman ustedes cuando nosotros estamos haciendo la tarea que a ustedes les correspondía?
¿Y ustedes creen que el pueblo salvadoreño se ve representado en ustedes? ¿De verdad creen ustedes que al salvadoreño le van a dar ganas de salir y decir, no, es que yo voy a ir a votar ahora por el FMLN? ¿De verdad creen que el pueblo salvadoreño se siente respaldado por ustedes? Miren, si no lo hacen por su partido, por lo menos háganlo de manera individual por dignidad, de responderle a cada uno de los salvadoreños. Y ya sé que me van a decir que por favor no les recordemos sus desastrosos años de gobierno, pero es que la realidad es que si ustedes hubieran tenido presidentes como el que nosotros tenemos actualmente, yo les apuesto que los temas de discusión en esta Asamblea Legislativa fueran otros. Dentro de unos años podremos decir y podremos estar discutiendo otras deudas históricas que se van a ir saldando poco a poco a la población, pero hoy por hoy no podemos y simplemente no podemos porque ustedes se robaron el dinero. Y digo ustedes porque ustedes se callaron y al callarse se convirtieron en cómplices de sus expresidentes. Y a eso sumen la gran repartición de dinero que llegaban cada vez que venía aquí a la Asamblea Legislativa. Porque con maletín en mano era bien fácil votar. Con maletín en mano era bien fácil tener los 84 votos. Pero mientras no le llegaran al precio, ahí se quedaban las leyes discutiendo por años. La ley del agua fue el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces llegaron al territorio ustedes a prometerle a las organizaciones que se iba a aprobar una ley del agua? ¿Y qué decían? Mientras no se apruebe, seguimos sacando votos. Mientras no nos lleguen al precio, nosotros decimos que es culpa del otro. Qué bueno que aquí en esta Asamblea Legislativa no somos la UCA para censurar y pueden expresarse todo, ¿verdad? Pero también es un claro mensaje para el pueblo salvadoreño sobre qué tipo de diputados tiene. Y antes que me digan no estamos en campaña, no estamos haciendo campaña, estamos hablando la realidad.